Les voy a explicar ahora por qué los ricos se hacen más ricos en el mundo actual. La razón por la que los ricos se hacen más ricos es que en el mundo de la educación, en las escuelas, hay tres tipos de educación. Una es la académica: leer, escribir, hacer sumas y restas. Yo no soy muy bueno para eso. El segundo tipo de educación es la educación profesional. Así que si eres muy inteligente, terminas como abogado o médico. En mi caso fui piloto y oficial de navegación. Esas fueron mis dos profesiones. Y eso es muy importante. Y el tercer tipo de educación es la educación financiera. Y la razón por la que tantas personas no tienen éxito en el mundo, sin importar qué tan buenas notas escolares hayan tenido o qué tan buenos sean, porque en las escuelas tradicionales no hay educación financiera. Entonces, la ventaja que yo tuve en la vida fue que mi padre rico me dio educación financiera desde los 9 años. Esta educación financiera fue la gran diferencia en mi vida. Entonces, ahora les voy a hablar rápidamente de la educación financiera, lo que tienen que saber, porque de verdad no tiene que ver con el salario o cuánto dinero ganan o qué profesión tienen. Si tienen educación financiera, podrían no tener educación académica y sin dinero y aún así volverse muy ricos. Entonces, de lo que hablo es de la educación financiera y cosas así. Por lo que con eso, esta es la base de la educación financiera. Tenemos ingresos, gastos, activos y pasivos. Como emprendedor, desde pequeño, mi padre rico me empezó a enseñar. Esto, en inglés, bueno, esto se llama un estado de resultados, o un estado de ingresos, una declaración de ingresos. Y esta es la hoja de balance, activos y pasivos. Entonces hay tres cosas que debe conocer toda persona para poder tener éxito. Y de aquí viene, aquí es donde empieza la inteligencia financiera. Y hay otra declaración, u otra medida, que es el flujo de dinero. Entonces, desde los 9 años, mi padre rico empezó a enseñarme esto. Y simplemente me dijo, la razón por la que la mayoría de la gente no tiene riqueza es que no distinguen las diferencias entre activos y pasivos. Y ahí hay una gran diferencia. Por ejemplo, mi padre pobre siempre pensaba que su casa era un activo. Pero mi padre rico decía, si tu padre, aun cuando tiene un doctorado y es muy inteligente en la parte académica, pero sin educación financiera, él no se da cuenta que su casa no es un activo, es un pasivo. Y te das cuenta de que es un pasivo por el análisis del flujo de dinero. A los 9 años, muy sencillamente, mi padre rico me dijo, los activos te llevan dinero al bolsillo, los pasivos te sacan dinero del bolsillo. Es muy sencillo. Les voy a explicar, lo voy a repetir y verán por qué los ricos son más ricos. Los activos te llevan dinero al bolsillo y los pasivos te sacan dinero del bolsillo. Así de sencillo. Lo que me decía mi padre rico es que este es el patrón del flujo de dinero de un activo. Es decir, no importa si trabajas o no, te lleva dinero al bolsillo. Y este es el patrón de flujo de dinero de un pasivo. Siempre te saca dinero de los bolsillos. Así que entendí eso y de verdad eso me cambió la vida. Entonces lo que ocurre con muchas personas es que van a la escuela, tienen educación académica, educación profesional que les da un sueldo elevado, e igual que mi padre pobre, buscan un empleo. Y lo que ocurre es que tienen algo que le llamamos en la parte financiera el salario. Llega el dinero. ¿Y qué hacen de inmediato? Compran una casa
que implica una hipoteca, por lo menos en Estados Unidos, y en la parte de los pagos está el servicio de esa hipoteca. Entonces llega el dinero, tiene que pasar por la hipoteca y vuelve a salir. Después, ¿qué hacen? Se compran un automóvil, otra vez, el ingreso, la mensualidad del automóvil y fuera. Luego tienen tarjetas de crédito, entra el dinero y sale otra vez. Por eso tantas personas tienen dificultades financieras en sus vidas, porque no distinguen entre activos y pasivos. En Estados Unidos, la mayoría de la gente cree que su casa, su automóvil son activos. Y de hecho algunos podrán contar hasta la ropa y los zapatos como activos, y ese es un error, pues si conoces la definición exacta de un activo puedes ser muy rico, es así de simple, este es el patrón. Ahora, no estoy diciendo que no compren una casa, pero si compro una casa aquí y todos los meses se la rento a alguien y me lleva dinero al bolsillo, entonces esa casa es un activo. Entonces a los 9 años supe todo esto y dije, wow, eso es lo único que tengo que hacer. Así que mi padre rico empezó a enseñarme a comprender los activos y los pasivos jugando Monopoly hora tras hora, tras hora, tras hora. Y la mayoría de nosotros sabíamos que la fórmula de la riqueza en el Monopoly eran 4 casas verdes, un hotel rojo, 4 casas verdes, un hotel rojo. Entonces, lo que nos dice el Monopoly es que tienes una casa, y si ven la tarjeta, con una casa te pagan 10, con 2 casas $20, 3 casas $30. Luego, al final de cuentas, el hotel rojo, y ese te paga $60. Ahí, es todo. Entonces, cuando era niño, empecé a jugarlo desde los 9 años, hora tras hora, tras hora. Y después, cuando fui a la academia en Nueva York y regresé a Hawái, ya tenía 19 años, es decir, 10 años después. Y mi padre rico ya había comprado el Hotel Rojo, justo en el centro de la playa de Waikiki. Y ahí era todo. Entre mis 9 y mis 19 años, vi cómo mi padre rico fue de la nada a ser de los hombres más adinerados de Hawái, mientras mi padre pobre se había quedado sin empleo. Eso es simplemente lo que se necesita, no más. Ahí está la gran diferencia. Perdón, una cosa más. Mi esposa, en 1989, teníamos una casa por la que pagábamos hipoteca, pero en el 89 mi esposa compró la primera propiedad para rentar. Costó $45,000 y después de todos los gastos esa casa nos llevaba $25 al bolsillo. Así que durante esos 20 años ella no ha hecho más que comprar más viviendas y actualmente es dueña de 1,400 viviendas, por lo que cada mes recibe ella alrededor de $2 millones al mes en ingreso. Eso quiere decir 24 millones al año. Eso es más de lo que gana la mayoría de la gente. Esa es la diferencia entre pensar de un modo y del otro. La gran diferencia tan simple entre pobres y ricos es esta. Mi padre pobre siempre se concentraba en esto, en el sueldo. Y yo sé que en el ambiente militar mucha gente se preocupa por el salario. ¿Cuánto dinero gano? Por eso la gente no gana tanto dinero. Porque si has de ser rico, mi padre rico me enseñó a concentrarme aquí. Y esa es la diferencia. Si tienes educación financiera. La razón por la que me concentro en los activos y los pobres se concentran aquí. Entonces, cuando estuve en la academia militar, en la infantería de marina, aún estando en Vietnam, mi sueldo en Vietnam, que era como de $500, con el sueldo que me pagaban por volar y por combate, pero esto lo iba acumulando aquí, así que cuando estaba en Vietnam volaba y bajábamos del portaaviones para ir a un lugar que se llamaba Da Nang, donde teníamos 3 horas sin nada que hacer todos los días.
Entonces teníamos unas canastas, mis oficiales y mis subordinados teníamos unas cajas y recogían diferentes cosas. Cuando regresábamos al portaaviones vendíamos todas esas cosas a los que estaban ahí, no sé, $2,000-3,000, pero cada que volábamos ganábamos un extra como de $2,000, así que podía cuadruplicar mi dinero, aun que como piloto ganaba 500 al día, podía ganar 2,000 como hombre de negocios dentro de mis funciones. Pero la situación aquí es que con todo lo inteligentes que ustedes son, no hay gran diferencia qué tanto dinero ganes acá. Porque a final de cuentas lo que determina tu riqueza es qué tanto dinero ganas acá. Y esa es la diferencia. Y no hay otra cosa. Entonces no sé qué más decirles, por lo que hoy lo que dice la educación financiera muy sencillamente es esto. Si esta es la columna de activos, hay 4 tipos de activos principalmente. El número 1 es tu negocio. Las personas más adineradas del mundo son emprendedores, son dueños de sus negocios, como Bill Gates, que abrió una compañía de nombre Microsoft, como Steve Jobs, que creó Apple. Y ahí es donde están los hombres más ricos, con negocios, son emprendedores. El segundo, y que la mayoría de la gente tiene, la mayoría de la gente rica tiene, son los bienes raíces. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo mis negocios, invierto en bienes raíces. Me gustan los bienes raíces porque puedo aprovechar la deuda. En Estados Unidos te dan un financiamiento, los bancos te dan un financiamiento de 80%, es decir, yo pongo $2 y ellos ponen 8. Y cada mes fluye dinero. El tercer tipo son activos en papel. Y en papel simplemente son acciones, bonos, fondos mutualistas y ahorros. Aquí es donde mucha gente invierte y es el más riesgoso. Y el cuarto son productos. Los productos son como petróleo, oro, plata. Entonces, como dueño de negocio, abro negocios, invierto en bienes raíces y en lugar de ahorrar o tener acciones, soy dueño de productos. Y eso hace que los ricos se hagan más ricos. Entonces todos ustedes pueden estar en el ambiente militar y pueden tener su empleo, pero si aparte de concentrarse en su empleo empiezan a pensar en esto, marca una gran diferencia, porque como les dije, aun cuando yo volaba en Vietnam con un sueldo de 500, tenía mi negocio en la misma operación, no interfería con mis operaciones, no puede interferir con las operaciones, eso sería una traición. Por eso me enfocaba en eso, y para que cuando saliera del ambiente militar pudiera ganar suficiente o más dinero. Ahora, si me dejan mostrarles esto se llama el cono del aprendizaje, y así es como aprende la gente. La mayoría de la gente cuando va a la escuela tienen que ser buenos para leer, y lo que descubrió este hombre de nombre Dale en el 76 se dio cuenta que la lectura es la peor forma de aprender, porque solo se puede retener 10% de lo que lees. El 20% es escuchando palabras, es decir, que alguien te dé una clase. En la escuela tradicional regularmente se aprende así, leyendo y cuando alguien te habla. Por eso me di cuenta que por eso no aprendía bien. Lo bueno en las academias militares es que se enfocan aquí, que se llama una simulación a través de un juego. Entonces la razón por la que el entrenamiento en esta escuela es muy buena, porque están haciendo simulacros todo el tiempo. En la escuela de vuelos estás en el simulador practicando, y en el mundo real, en la escuela no había mucha práctica. Yo no era bueno en el colegio porque se concentra en esto, y yo hacía esto, pero en el colegio militar era muy bueno, porque de hecho podía
navegar y pilotar un helicóptero, y esa es otra ventaja que tienen ustedes. La razón por la que aprendí mucho de los negocios es porque jugaba Monopoly. El Monopoly es un simulacro, y así es como entrena el ambiente militar. Es un simulacro tras otro, práctica, 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 una tras otra, y simulaciones. Nosotros practicábamos colisiones en todo momento para poder estar preparados para la experiencia verdadera. Entonces su educación está entrenándolos para la mejor forma, para tener éxito en los negocios, porque muchos estudiantes salen de la escuela, saben cuáles son todas las respuestas, pero no saben hacer nada. En mi mundo del dinero, la mayoría de la gente dice que las inversiones son riesgosas. ¿Qué tal si pierdo dinero? Pero bueno, la razón por la que puedes hacer un simulacro es que puedes practicar en un juego, cometiendo errores aquí antes de vivir la verdadera experiencia. Entonces, la razón por la que hice el juego de mesa Cashflow es que puedes hacer una simulación, como aquí, una tras otra, jugarlo y jugarlo. Porque lo que hace diferente a este juego es muy simple. Es el único juego en el mundo que le enseña a la gente principios de contabilidad. Aquí está el estado de resultados, la hoja de balance y el flujo de dinero. Lo mismo que acá. Así que aunque no sé cuánto ganen ustedes, pero no importa lo que ganen, no marca gran diferencia, a menos que aprendan a convertir este dinero en activos. Entonces, este juego la cuestión es tomar el ingreso que tienes y convertirlo en activos. Si lo juegan 10, 20, 30 veces, de pronto su mente empieza a pensar, wow, lo único que necesito es crear activos. Ahora, no marca mayor diferencia cuánto dinero ganan, porque puede que ganen mucho dinero y solo la gastan. Adiós, ya no está. Entonces lo que enseña este juego es cómo cambiar la forma de pensar y empezar a crear activos aquí. Así de sencillo, lo juegan una y otra vez, cometes error tras error en el juego, que para eso es una simulación aquí. Y entonces estás listo para la experiencia verdadera en la vida real. Por eso hice este juego, básicamente eso es así de sencillo y le cambia la vida a la gente. He estado con gente que no tiene ni un centavo y logran la libertad financiera en menos de un año. Nunca tienen que volver a trabajar. Ahora, no importa qué tan alto sea su sueldo. No importa, no hay diferencia alguna qué tan alto sea su sueldo. Porque vean, este es el problema. El error que cometió mi padre pobre es que él siempre se concentró aquí. Solo quería aumentos. Seguía estudiando para tener más nuevos aumentos. Por eso siempre fue pobre, porque todo el dinero que ganaba lo gastaba. Mientras que mi padre rico se concentraba aquí. Activos. En la actualidad mi esposa y yo solo nos concentramos aquí. Somos dueños de nuestras compañías que nos llevan dinero aquí. Y así de sencilla es la educación financiera. Tienes que saber la diferencia entre un cheque quincenal y un activo. Entonces, este juego entrena a la gente para lograrlo. El último punto que quiero mencionarles es la diferencia en el estado mental. Aquí tenemos el ESBI. La mayoría de la gente va al colegio para tener un empleo con un sueldo elevado. Ese es el error. La mayoría de la gente, como mi padre pobre, te dicen, ve al colegio para que tengas un empleo bien pagado.
Y lo que quiere una persona con un empleo bien pagado, quiere un sueldo fijo y un trabajo seguro. Por eso la mayoría de la gente tiene dificultades. Aquí tenemos el ejemplo de mi madre. Mi madre quería ser doctora porque los médicos ganan mucho dinero. Entonces, cuando me recomendó que fuera a la escuela de médicos, le dije, madre, yo no soy tan inteligente para eso. Pero por el otro lado, mi padre rico dijo, si quieres ser rico, haz negocios e invierte. Entonces, ahora les voy a explicar esto y con eso vamos a ir terminando. Actualmente la escuela militar los está entrenando para este lado. Y les voy a demostrar por qué. Este es el dueño del negocio y el inversionista. Este es el modelo de un activo. Cuando fui a la academia en Nueva York, lo primero que nos enseñaron como novatos, como recién ingresados, fue la misión. Entonces, mi negocio siempre los oriento sobre una misión. En segundo lugar, el equipo. Entonces, como nuevo, siempre tienes que entender cómo ser una parte de un equipo, sí señor, y seguir tus órdenes, saber lo que tienes que hacer. Y en tercer lugar, en la escuela militar, es el liderazgo. Entonces, damas y caballeros, lo más importante que están aprendiendo en esta escuela o en el ambiente militar es esto. Esto es lo que hacen los líderes. Los líderes tienen un sentido muy fuerte de la misión. La razón por la que fui a Vietnam es que quería pelear por mi país sin importarme cuánto dinero pudiera ganar. Tuve que aprender a ser un piloto como parte de un equipo, de un escuadrón, y luego tuve que estar a cargo de mi aeronave. Entonces, al hacer un activo como un negocio o algo así, hay un producto, hay una parte legal, hay sistemas, hay comunicación y flujo de dinero. Déjenme explicarles. Esta es la escuela tradicional. Esta es la escuela tradicional de negocios. La gente va a la escuela para aprender diseño de productos, para ser abogados, para ser ingenieros, aprenden a ser especialistas en marketing, ventas o contadores. La razón por la que yo soy emprendedor, aunque no tengo ninguna de estas habilidades aquí, yo tengo 0. Lo que me da a mí el poder como emprendedor para generar activos es que cuando desarrollo todos mis activos utilizo las habilidades militares. Entonces, como emprendedor, cuando estoy en el mundo de los negocios, realmente no sé mucho de los productos, tampoco sé mucho de las cuestiones legales, de los sistemas, tampoco soy un ingeniero, no conozco mucho de la comunicación y tampoco de contabilidad. Y les voy a dejar esta idea. Todos ustedes en este momento se están preparando para ser grandes emprendedores porque tienen este entrenamiento de fuera. Si quieren salir al mundo real y hacerse emprendedores con verdaderos negocios, es de verdad muy sencillo. Como líderes, aprendo a hablar el vocabulario, las palabras de los diseñadores de producto. Aprendo el lenguaje de los abogados, el lenguaje de los sistemas, de los ingenieros, de los de mercadotecnia y de los contadores. Entonces, la razón por la que puedo abrir negocio tras negocio es muy sencillo, porque puedo comunicarme con ellos. Y déjenme explicarles la diferencia entre la educación que ustedes tienen y la mayoría de la gente no. Es que esta parte, nuevamente, lo de dentro es la escuela tradicional y lo de fuera la militar. Desde el primer día,
En que fui a la academia, lo primero que tuve que hacer fue cómo operar un buque. Y para operar un buque tienes gente a babor, a estribor, gente en el cuarto de máquinas, oficiales de cubierta, por todos lados. Entonces, en el entrenamiento que tuve en la academia, desde el primer día, me enseñó a hacer esto. Y el problema con los que están en la parte de dentro es que solo aprenden una o dos de estas especialidades. Cuando hablo con un ingeniero, él solo sabe de su campo, y la razón por la que no sobreviven en el mundo real es que no saben otra cosa. Cuando hablo con un abogado, básicamente solo saben eso, y cuando hablo con un contador, solo saben de eso. No conocen el resto de este modelo. Entonces, en mi mundo, yo tengo mis compañías de oro, de petróleo, mis minas, mis editoriales, y realmente no tengo que conocer mucho de la especialidad. El entrenamiento que ustedes están recibiendo aquí es que aprenden a tener todo esto para encabezar compañías, para ser líderes en naves. Para mí, en el mundo de los negocios, esto es lo más importante. Voy a repetirlo y con eso terminamos. Es que miren, yo no soy abogado, pero aprendo el vocabulario. Yo no entiendo de diseño, pero contrato diseñadores. Yo no sé mucho de ingeniería, pero contrato ingenieros. Yo no sé mucho de ventas y mercadotecnia, pero contrato quien lo haga. Ahora, no sé mucho de contabilidad, pero contrato contadores. Esta es la gran ventaja que tienen la gente militar, es que entienden los tres lados. Si pueden entender esto, pueden generar activos, abrir negocios y hacer todo esto, pero se requiere mucho valor. Mucho de esto es la habilidad de ser líder con la gente.